Hola, bienvenidos al episodio número 14, parte 2 del Caseto. Soy Carlos, su MC, maestro de ceremonia. De nuevo, darle las gracias a los que lo están viendo y escuchando desde YouTube. Si les gusta el contenido, recuerden suscribirse, darle un likecito también, darle a la campana de notificaciones, así saben cuándo les llega el próximo mixtape. Algo muy importante, recuerden comentar allí en la sección de comentarios alrededor del video, del canal, lo que les guste, de pronto una sugerencia también para mejorar. Muchas gracias a los que lo han hecho hasta el momento. También compártanlo en sus redes sociales, está a 1, 2, 3 máximo clicitos allí de distancia. También compartirlo con un amigo que ustedes crean que le puede gustar el cuento, y a los que no, pues también para que lo hagamos cambiar de opinión. A los que lo están escuchando desde iVoox, Apple Podcasts, Spotify, muchas gracias por tener las manos libres. Recuerden seguirlo también por estas plataformas. Mientras tanto, los dejo con esta segunda parte de un capítulo muy especial. Ese proyecto por el lado de la televisión. Sí, por el lado de la televisión. Y entonces por el lado de la radio de acá la emisora se llama Guacará. Guacará, sí. Guacará Estéreo. Y digamos, en ese sentido la diferencia, ¿entraste a Guacará o eso empezaste a desarrollar en paralelo contenidos para Guacará? ¿O cómo es esa experiencia pues de la radio a diferencia de la televisión? Y digamos el impacto también en la comunidad, porque creo yo pues que es un poco diferente, ¿no? Sí, claro. Porque la radio de pronto puede tener un alcance mayor, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, a partes lejanas del municipio y todo ese cuento. Entonces ahí en Guacará, ¿qué haces vos, por ejemplo? ¿Qué programas de radio? ¿Qué cositas haces? Cuando yo llego a Guacará, llego me invento un programa que llamó El Magazine de la Tarde. Entonces lo hacía de 4 a 6 de la tarde, lunes a viernes. Daba información, noticias y musiquita. ¿Con llamadas en vivo a lo Julio? Sí, participación de la gente y sí, como participación pues de los oyentes. Y la música era diferente a la que se tocaba en la emisora, que es una emisora crossover. Entonces yo llegué haciendo el Magazine de la Tarde, información, noticias, farándula, entretenimiento y musiquita rock. Ya. Entonces tocaba, supongamos, la canción más sonada del momento, la música nueva, que este artista sacó canción nueva, entonces estreno, lo clásico. De vez en cuando teníamos invitados que hacían de pronto algún tipo de evento acá en la región, entonces lo invitábamos y teníamos ahí en vivo al personaje. Y ese recorrido de noticias en ese magazine era pues me imagino obviamente cosas pues nacionales, Sí, regionales y locales. Sí, también, o sea, involucraba, ejemplo, si había un festival de arte en La Victoria, de cultura, de pintura, entonces se hacía énfasis en esa información. Ajá, ya. Porque Y la gente mandaba de pronto o tú hacías la labor pues como de ir a la gente, investigar, Sí, de buscar sí. la fuente, o la gente también, hay gente que colabora. Ambas, sí, no, también, o sea, era ambas. A veces la gente ya envía su material, o yo en este caso iba y hacía el trabajo periodístico de investigar pues cuál era la noticia o cuál era lo que iba a pasar. Muchos medios, yo sé de medios que a veces, por ejemplo, iniciativas o proyectos de las alcaldías a veces hasta se hacía payola para eso. Yo me acuerdo que de conocer casos de emisoras comunitarias cobrándole a la administración Sí. pública por pasar, digamos, notas y cosas que eran en beneficio pues de la comunidad, convocatorias, informaciones relevantes provenientes de la alcaldía y de la administración municipal. Y yo decía, bueno, ¿y esta gente entonces qué? Lo que te decía, que se han vuelto como esos pulpos y gente que es como ya con esos escrúpulos, o sin escrúpulos, digamos. O sea, por un lado está bien y se puede. Se puede porque se pueden hacer tipo de convenios que la administración o la alcaldía pues vaya a hacer un evento y necesite divulgarlo y tiene el medio a la mano, se hace el convenio y no hay problema y está bien. El problema es cuando va más allá. Ejemplo, no se pueden tocar temas políticos, ni se puede hacer cubrimientos en campañas políticas de cualquier tipo de partido, ni de personaje político, entonces ahí sí, por ese lado, no va. Ah, claro, claro. Ya el problema es cuando uno se mete o se involucra en esa situación. Sí,
Y afortunadamente yo creo que... Pero por ese lado sí está bien, porque sería diferente donde ya se le permita a ese nicho político llegar a los medios comunitarios. Pero de todas maneras, es que es una línea tan delgada que es muy difícil como parar ese cuento de que esta gente utilice los medios en su favor para, pues como, cierto, o sea, sí, la emisora es comunitaria y se hacen las labores y todo, pero uno pilla que en últimas por ahí ellos tiran su vainita. Sí, Ellos sí. no dejan, eso es muy difícil de controlar, porque es una línea muy delgada entre lo que yo estoy informando y es algo que yo estoy gestionando desde la parte pública, desde la administración pública, sin que eso termine convirtiéndose también como, vea, así de la comunidad, mire Sí, que el ajá. alcalde está haciendo, mire que Sí, el sí. concejal no sé qué, entonces eso se vuelve... Eso es un medio para aprovecharlo. Sí, hay mucha gente que lo aprovecha, entonces eso es una vaina eso es como muy gris esa zona, entonces a veces como que tratan de... Pero sí hay otros que ya hay cosas pues que sí no, Sí, que uno escucha que son campañas directamente y entonces ellos se cuidan, pero hay gente que sí es más inescrupulosa. sí, sí. ¿Y entonces ese magazine todavía sigue o No, ese magazine con el transcurso del tiempo fue fue depurándose, fue depurando fue hasta que cambiando? ya la emisora, bueno, la emisora siempre ha sido crossover, ¿no? Su programación. Pero eso me ha servido para aprender mucho de la música. Ajá. Pues porque a pesar de que me gusta el rock, siempre me ha gustado, he aprendido mucha cultura musical. ¿Por qué? Por estar allí pues metido, salsa, merengue, tropical, música colombiana, bueno. Vos programás otro tipo de música allí. Entonces allí en la emisora se programa música crossover. Ah, ya. Entonces eso le permite a uno conocer. O sea, en este momento no tenés nada así como con el rockcito No, ni sí, nada. tenemos un espacio en las tardes. Tenemos un espacio en las tardes, ahí lo tenemos. Pero en el resto del día tenemos otro tipo de espacios, ¿no? Claro, claro. Para darle pues como más diferencia a la gente. Que no solamente sea un género musical en específico, sino que toda la gente tenga acceso a la radio y tenga diferentes géneros musicales de cuál escuchar, porque pues unos escuchan baladas, otros Claro. les gusta la salsa, hoy en día popular y lo que llaman música de banda, pues que es lo que está Uy, no, eso sabe lo que está pues ahí saturando el mercado. saturando el mercado de las emisoras, lo urbano, Ah, claro, el reggaetón. entonces también Aunque yo siempre he tenido como una... Yo, bueno, si esa es la música urbana, entonces ¿cuál es la música campesina? O sea, no. la rural que decía La usted. rural. Eso es muy chistoso porque pues igual, Sí. pues toda la música, el rock, entonces es que urbana, pues, no sé, es muy chistoso, ¿cierto? Está la música popular. Y de pronto sí, uno dice, es porque antes en el campo se escuchaba pues más la Sí. música carrilera, la música así pues como de cantina y todo este cuento, y eso ya migró pues, y ya se volvió música urbana, la música popular. Y esa música de banda, Ya, uy, no, eso es- ya muy música actual, porque la verdad es difícil encontrar hoy en día una emisora que vos escuches en las mañanas y te encontres con música colombiana. No. Las Es que- culturales. Es que hombre, hasta Y en ni los las colegios. culturales. Uno va a los colegios y ahí, a veces hay eventos culturales y uno cree que va a ser como le tocó a uno. ¿Cierto? Que el grupo de danza folclore y el cuento, pero no, eso ha cambiado mucho, está en los colegios, entonces también se ve mucho en las emisoras. Ole, sí, ¿verdad? Y eso es como que es un ataque por todo lado. Porque Sí, eso uno, es- uno, o sea, y uno decía, lo que vos, y bacano ese hincapié que haces en eso, ¿verdad? Yo no tenía pues como presente eso que uno en el colegio veía todas las manifestaciones y eran siempre con ese contenido muy arraigado de la cosa colombiana. Entonces, ¿verdad? Uno no veía como todos esos... Sí, por ahí en los actos culturales estaba el show pues como de música, pero casi todos se centraban en eso. Porque uno pues en la calle tenía el acceso a la otra música, estaban las emisoras, está... Entonces como que ya por donde usted voltee, donde usted esté, todo se dirige a lo mismo. Entonces uno no tiene como esa diversidad, como... y es también, Y a uno algo le quedaba del colegio. y es también como a lo que te llega al oído. Es lo que te vendan. Lo que te llega al oído, eso es. Pero entonces, a los chicos de hoy en día
vos le hablas de una agrupación de los 90s, 80s, pues quedan en las mismas. O si le habla de música colombiana, No, no les paran bolas. Porque es lo que te están vendiendo o lo que le están vendiendo los chicos hoy en día. YouTube, redes sociales, algunas emisoras de radio juvenil. no, pues que casi todas. ¿Cierto? Y es lo que le venden. O sea que te encierran en ese nicho y no te permite que ese pelado vaya más allá. En ese sentido, mucha gente se podría, o de pronto esa gente de esos medios se podrían escudar como que, no, pues nosotros ponemos, pero la gente está en libertad, pero no creas Sí. que si uno tiene como esa versatilidad, yo no entiendo, porque uno podría pensar que de pronto lo que nos tocó a nosotros hacía parte también de un mercado y la gente consumía eso, pero uno decía, es que la radio antes era muy, muy versátil, uno escuchaba, yo me acuerdo pues que uno escuchar house, techno en las emisoras y música en inglés, Sí. que digamos estamos hablando de hace 30 años para atrás y escuchaba una música en inglés, aunque en ese tiempo yo creería que lo que la sociedad colombiana estaba permeada por el inglés era menor a lo de hoy en día, Sí. pero uno veía más contenido en ese idioma que hoy en día y hoy en día la gente, es que un pelado hoy en día no chupa una canción en inglés ni a bala. Todo desafortunadamente, pues está bien, el idioma nativo es bien, pero yo creo que hoy en día el pelado de arrancar en un género, digamos, con otro idioma es muy difícil porque las emisoras no tiran nada en inglés porque como que eso no vende, eso como que si ponen música en inglés, no, se la acabó. De hecho, muchas emisoras juveniles de los 90s que me tocó a mí, me tocó verlas fallecer por lo mismo. Porque llegó ese boom del reggaetón, música urbana, se fue introduciendo en las emisoras juveniles de la época. Ejemplo, nosotros cuando nos tocó la época del colegio con la Mega del Café, la Mega aquí de Pereira, y era la Mega del eje cafetero que incluía pues obviamente el eje cafetero, Pereira, Armenia, Manizales. Esa emisora, la Mega del Café, cubría el Triángulo del Café y parte del norte del valle. Ahí nos tocaba a nosotros escuchar la Mega. Claro. Y era música en inglés, baladas en inglés, house, los fines de semana Había rock. la música disco y la electrónica. Y eso... Y creo que también había música merengue, también pondrían. Ah, sí, claro. Yo me acuerdo, pues, Proyecto Uno, y también lo de rock en español. En español, exacto. Entonces, uno se creció con esa vaina, por eso uno de pronto conoce más de esas bandas porque uno decía, uy, Soda Stereo, ¿eso qué es? Y llegaba pues el locutor y decía, bueno, está la nueva canción de Soda Stereo, bueno. Y uno se quedaba con eso y uno iba más allá. Sí, uno le quedaba la inquietud. Uno lo tiraba, bueno. Chévere esto aquí, chévere esto acá. O ¿qué sea, era es? muy, muy, muy Sí. diverso el gusto. Comenzó a llegar otros géneros, o ya lo que ya se estaba haciendo, pero se fue como evolucionando un poco más y fueron llegando más artistas del reggaetón y se fueron apoderando de esos diales en las emisoras juveniles. Y ya. Y nos tocó ver morir la Mega. Luego yo estando en Cali, yo escuchaba... ¿A quién no le tocaba esa radioactiva también? Radioactiva de Pereira también. También falleció. Me tocó ver en Cali a fallecer. Yo escuchaba La Superestación y Radioactiva y las vi morir a las dos. Y todo porque lo que vos decías ahorita, marketing, audiencia, lo que dé más. No, qué locura eso. Ese dial de Radioactiva en Cali, o Radioactiva de Caracol, fue en ese entonces cuando Caracol lo compran el grupo ¿Prisa? de España y nace una emisora juvenil en España, en los 40 principales, pero allá te vendían era reggaetón urbano y no más. Y ya. Como ya eran dueños de Caracol Radio Colombia, llegan a Cali y decían, Cali, pues que es Cali, Cali es rumba, Cali es salsa, Cali es tal. ¿El rock aquí qué? Y acabaron Se fue Radioactiva y en ese mismo dial de Radioactiva montan
40 principales. Porque ahorita que vos decís eso... Lo mismo sucedió con la subprestación. Lo que vos decís, lo que decías ahorita de la radio para uno, ese era como el primer medio por donde le llegaba musiquita, pues como ese gusto musical Sí. a uno y uno poder escuchar cosas distintas, porque es eso. Si no había la radio, entonces uno por dónde diantres le iba a llegar la música que a uno de pronto empezó a moverle el bichito allí de la inquietud. Era muy difícil. O sea, la radio es la mamá de los gustos de uno. Ya, pues, afortunadamente, yo siempre hablo de que cuando yo estaba peladito me tocó, no sé por qué, la televisión, que llegó la perubólica, porque antes de eso no había forma, era la radio, pero pues llegó en TV. En TV y era la señal gringa. Eso fue lo que yo digo que me salvó a mí en ese sentido, porque si me hubiera quedado escuchando radio, difícilmente uno hubiera podido tener el acceso a lo que tenía. Entonces, sí, o sea, los pelados en ese sentido son víctimas de lo que vos decís, lo que le pongan. Entonces, si le ponen eso, pues el pelado, ¿qué más le va a gustar? Exactamente. Y entonces, y al no haber emisoras especializadas en este género, en este caso, ese dial lo aprovecha otra emisora juvenil y te vende la misma idea que muchas. Y todas ponen lo mismo. Entonces, por eso se va convirtiendo como algo muy repetitivo. Y genérico. Por eso es difícil. Si vos me preguntabas cuál es la diferencia en alguna emisora hoy en día, será difícil. Ya uno tendría que irse a una emisora universitaria. Lo que hace en Cali, Univalle Estéreo, me parece genial. Allí la... Porque no han cambiado su formato, nunca ha cambiado. A pesar que la evolución y la música, Univalle sigue siendo Univalle. Que bueno, le involucra música pop o rock de inglés, lo nuevo, porque pues también hay que estar actualizado con lo nuevo. Pero no han cambiado su formato a lo que todo el mundo te está vendiendo. Y a ser muy diversa. Por ejemplo, aquí pues la Remigio Antonio Cañarte también pone cosas buenas, que es de ahí de Pereira. Pero esa creo que es como de... No sé si es de la UTP o la UTP tiene su propia emisora. Mire, yo le cuento una historia que conocí en Cali con la Superestación. Yo era muy fanático de la Superestación. Siempre. Y conocí grandes personajes de la radio. Y tuve una amiga que tuvo un acercamiento directo con alguno de ellos. Y ella me contaba todo lo que sucedía allá. Las de entre bambalinas. Eso es, sí. La gente pasa que el dueño de la Superestación, la familia, es una familia, Pava Camelo, a ellos le proponían a cada rato que vendiera ese dial. Porque decían que el rock ya no estaba vendiendo. Necesitaban poner en ese dial una emisora comercial de RCN. Y el man no quería vender. No quería vender porque la ñaña de esa emisora era el hijo de aquel personaje. Era la ñaña. Decía, yo no vendo la super por mi hijo. Y lo que pasa es que el hijo falleció. Y al no estar la ñaña, entonces ya el papá no decía... No, ya el hombre se entregó. Ya dijo, no, pues qué. Vendió el dial. Y ese dial murió. Superestación 100.5 en Cali fallece. Muchos rockeros quedamos sin emisora. Y ese dial se convirtió en lo que hoy en día está como Radio 1. El rock, de una u otra forma, fue como alejándose de las emisoras. De las emisoras de radio, que es más fácil vos sintonizar una emisora en FM y estar todo el día sintonizado y hacer tus cosas. Ya es diferente hoy en día que la tecnología te permite tener tu portátil, tu computador, tu móvil y tus aplicaciones y las descargas y bueno. Y entonces vos en ese sentido, el programa que es como un oasis, no digamos que, porque pues eso de descalificar como los otros géneros de música, eso no tiene sentido, pero en el sentido pues como del rock, como que todavía se ve ese género, lo tenés acá. Vos que has visto, por ejemplo, en esa iniciativa de tener todavía ese programa, esa horita, a qué hora es y de pronto eso que ha generado de pronto en la comunidad o de pronto en vos, que vos te hayas metido como en ese cuento, porque pues
digamos que el rock lo impulsa a uno a mucha cosa. El rock tiene una vaina que lo impulsa a uno a meterse en el cuento ambiental, en el cuento animalista, en el cuento a la ayuda a la comunidad. O sea, como que tiene las artes y de pronto uno no le gustaba el arte, cuando uno le gusta el rock se mete uno con las portadas, Sí, sí, tales, sí. y entonces de pronto hasta a veces hay rockeros que son pintores, entonces que uno el arte por ese Sí. lado, los cómics, bueno, el rock es una amalgama de vainas, Eso el es eso es un cine, vehículo que lo lleva a uno a cualquier sí, o dimensión. sea, los directores de videos musicales, que generalmente los Ujú. videos de rock o de música alternativa tienen una laboriosidad y pues como un arte muy brutal. Entonces vos de pronto en esa horita que producís acá de rock, ¿qué has visto que eso de pronto en que ha ayudado o que como ese impacto que haya tenido de pronto en esa comunidad joven o qué? Pues mire que hablando con un amigo me decía que lo bueno de ese tipo de espacios es de entregarle a la gente cosas diferentes. Volvemos a lo mismo. O sea, si tenemos una cierta programación en una emisora, que sabemos que en otra te va a poner lo mismo y acá te va a poner lo mismo, ¿para qué seguir con lo mismo? Entonces darle como esa variedad, porque no todos escuchan lo que lo que escucha lo que se escucha hoy en día. Ujú. No todos escuchan urbano, no todos escuchan salsa choque, un ejemplo. Y Es sí, como para diferentes nichos. y lo que vos decís de todas maneras, eso tiene mucho, pues es que uno no entiende por qué diablos no le pueden generar o le pueden brindar esa diversidad a la A la juventud, a la juventud. gente en general, hombre, porque uno hay muchas cosas que no sabe que le gustan porque nunca las ha vivido, porque nunca las ha conocido. Es así de sencillo. Ujú. Tira eso, que qué de malo tiene eso, pero no sé, es una cuestión como de... Sí, en últimas uno ve que es una cuestión económica y es por sacar y sacar Sí, billete. entonces ahí lo importante es ese tipo de espacios para que los jóvenes conozcan otro ambiente, otro escenario, otro tipo de música. Y los que ya conocen, pues estén ahí. Y entonces en ese Entonces, sentido lo que te preguntaba, ¿qué de pronto has visto vos aquí o en tu misma experiencia que digamos a partir de ese, pues digamos del género del rock, te haya llevado como a hacer algo diferente en el municipio, como a meterte en otras cosas del pueblo? bueno, le cuento que para el año 2019 se nos surgió una idea con unos amigos y era hacer jornadas ambientales en La Victoria y aprovechar pues los amigos, los que quisieran ser parte del grupo. Comenzamos con unas 5 personas, hicimos una jornada, pues nos metimos a un barrio de lleno pues y limpiamos el barrio y Y lo todos tienen ese podamos. carácter como rockero, a todos les gusta la musiquita y Es todo. que lo que vos decís, en el grupo hay uno que es artista plástico, el otro es docente, uno hace aquello, este universitario. Eso involucra mucho de un poquito pues de cada uno. Y eso es bacano, eso es importante. Y a todos les gusta el rock, me imagino. Y a todos les gusta el rock. Y comenzamos en esa labor, hermano, y nos fuimos con eso, nos aventamos. Pero no pensamos que vamos a tener tanta repercusión y tanta importancia con esa labor. La primera jornada que hicimos fuimos 5 personas, recogimos basura, limpiamos ese sector, hicimos una publicación por redes sociales, a la gente le encantó, le fascinó, y a los 15 días volvimos, llegaron 5 personas más, ya éramos 10, y comenzamos un proyecto muy bacano, muy lindo para La Victoria, cuestión de medio ambiente y en la parte social, Ya. que también uno a veces como que lo olvida. Es como lo que uno ve y uno dice, ah, pero ¿por qué hay tanto problema ambiental? Pero entonces si hay tanto problema, ¿por qué no darle una solución o una posible solución? Si la solución la tenemos nosotros, no hay que esperar que otros lo hagan. Que bueno, igual pasa en todo Colombia, ¿no? Ujú. Pero si nosotros nos apoderamos de esa idea, que el cambio está en nosotros mismos, hagámosle. Y comenzamos a hacer cosas muy lindas por La Victoria. Y a la gente le gustó mucho el proyecto, le ha gustado mucho el proyecto, pues infortunadamente por ese tema de la pandemia, pues no hemos podido pues como
cómo seguir, sobre todo en el 2020. Esperemos que este 2021 sí nos tenga un buen panorama para seguir haciendo cosas. Pero mire que eso ha tenido una repercusión afuera de una forma importante. Yo te contaba la vez pasada que gracias a ese proyecto, a ese grupo ambiental, social, tuvimos la oportunidad de tener un contacto directo con una agrupación y una banda de rock que va por ese mismo estilo, que es como la parte ambiental y son pues como muy activistas, y es Doctor Crápula. Ah, el grupo, pues el grupo sí. como preferido, Sí, como sí, que sí. donde arrancó como que se conecta a lo otro de la crápula, del programa este y todo. Entonces, mira. todo va como en una... Claro, Todo va como en un círculo, ¿no? Mire que todo va apareciendo, Crápula, radio... Bueno. Y el otro día por ahí en otro podcast que estaba haciendo, como, por molestar, pues decíamos, estamos cosechando, y sí, de alguna manera cosechaste ese gusto por esa banda, Ajá. pudiendo, a partir de seguir como en esa labor, porque uno diría, no, yo le voy a poner la crápula por si algún día conozco al grupo, y no, era una cuestión como de seguir en el cuento, y entonces, gracias a esa iniciativa, digamos, muy, muy social, muy, muy altruista, lograste conocer el grupo. Sí, o sea, la idea resultó porque nosotros hicimos en este 2019, llevamos 2 meses, y así combinamos la parte ambiental, que es la limpieza de los barrios, recolección de basuras, reciclable, plástico, todo eso, y también lo combinamos con actividades sociales. Íbamos a los corregimientos, llevábamos obras de teatro, pintucaritas, compartíamos con los niños, lectura de cuentos, y al final compartíamos un refrigerio con ellos. Entonces ese tipo de actividades permitió que nosotros tuviéramos ese contacto con esta agrupación, pues porque en este caso le conté a Mario Muñoz, líder vocalista de Crápula. Le conté todo el rollo, pues, y al man le encantó la idea, el man quedó fascinado con lo que estamos haciendo. Y por ese entonces había un festival que se llama Viva el Planeta en toda Colombia. Llegaban a Cali y el man nos dijo, porque yo le conté pues que éramos del Valle, dijo, lleguen pero vos, ¿cómo hiciste el contacto con el hombre? No, yo le escribí por redes sociales. Vos te aventaste yo me tiré de una le escribí por Instagram. Le conté todo el rollo, le mandé material, fotos, pues todo lo que estamos haciendo. Como te cuento, el man fascinado y feliz. Qué bacán. Nos felicitó y me dijo, lleguen a Cali al Festival Viva el Planeta y si quieren nos tomamos la foto con todo el parche y los saludos para el grupo. Entonces yo dije, no, pues fascinado. De hecho, eso también permitió, ¿sabe para qué? Para tenerlo en una entrevista por la emisora. Debido a ese festival, yo me contacté con otro amigo de esta casa, Juan Camilo Rojas, y el man me hizo el puente con Mario Crápula, me pasó el contacto y me dijo, ve, si lo quieres entrevistar por la emisora, ahí te paso el dato. Entonces hablamos de ese festival en una entrevista por radio. Pues mire que todo fue llegando. Claro. Se da como esa red de conexiones, y entonces eso es bueno. Llegamos a Cali, al Festival Viva el Planeta. Había una encargada ahí que nos estaba esperando, nos permitió la entrada al camerino, hablamos con Mario, nos tomamos la foto, le contamos el cuento, chévere, muy bonito todo, feliz. El man nos permitió estar ahí en la zona de prensa, ahí en el evento, presenciamos todo el evento, porque el evento era gratis en el Teatro Los Cristales, pero nosotros como teníamos ese acercamiento y esa invitación con él, el man nos metió ahí al lado de la prensa, ahí VIP, allá a metros de la tarima. Y en medio del concierto, el man nos pidió el pendón, porque nosotros teníamos un pendón del movimiento social, y el man sacó el pendón en pleno concierto y nos felicitó, y ese teatro repleto, y de pronto, y nosotros felices y contentos. Además de esa iniciativa, ¿fueron otras más o esa fue la única que se dio ese toque ahí de...? No, eso, el festival era todo el día. No, pero me refiero que a la iniciativa como ese tipo social, como lo que ustedes estaban haciendo, si en ese momento también se promocionaron otras, la misma banda, ¿o fueron ustedes solos los que tuvieron esa exclusiva? Nosotros solamente, o sea, exclusivos nosotros.
Nosotros ahí al lado de prensa, camerino con ellos, hablamos con ellos, interactuamos, le contamos pues el rollo que estamos haciendo, nos felicitó y en pleno concierto saludó pues en vivo con el pendón extendido y qué tal. Qué champú. Entonces eso son las cosas bonitas que uno hace a medida del tiempo. O sea, son cosas pequeñas para muchos, pero para otros son cosas grandes y gigantes. Claro. Porque eso no lo logra nadie. Llevamos abril, fue cuando comenzamos, y el festival fue en mayo. No, prácticamente en un mes ya estábamos en Cali con el parche, ya llevando el nombre de la victoria y mostrándonos en Cali pues un movimiento nuevo, pero mire que estamos haciendo cosas muy importantes por el municipio. Y entonces, además de esa cuestión, pues como esa labor social como ecológica, por decirlo así, ¿qué otra cosa ustedes empezaron a ver? Pues, o sea, estaba ya lo de la ida a las comunidades pues apartadas, a llevarle pues como cultura, ¿cierto? La parte de la pintura, como otras cosas para que los niños tengan contacto en otras vainas. De pronto entonces, ¿qué otra cosa ustedes empezaron a decir? Bueno, también podemos por este lado ayudar o ¿por qué? ¿Qué otro tipo de iniciativas así sociales empezaron a surgir de ahí, de ese movimiento? Bueno, a raíz de la pandemia, pues teníamos pensado precisamente en el mes de marzo de 2020 hacer una jornada de siembra de árboles. Ya teníamos todo listo, ya el terreno preparado, los permisos, todo estaba ya pactado para la sembratón y llegó la cuarentena. Fue precisamente en ese fin de semana cuando inició la cuarentena. Ahí en ese momento, en ese fin de semana, nosotros íbamos a actuar con la sembratón. La tuvimos que suspender por obvia razón y ya pasó lo que pasó, ya no pudimos levantarnos porque vos sabes que la cuarentena duró. No, la cuarentena de Colombia fue la más larga de la humanidad, yo creo. Duró prácticamente todo el año. Pero en papel, ¿no? Porque pues ya la gente en un momento... O sea, al principio de pronto sí, como los primeros meses, sí, la gente se cuidó y como pero ya después la gente... era una cuestión como de papel. Entonces no pudimos realizar el trabajo de nosotros, que es en la calle, que es con la comunidad. Claro. Pues por el cuento del distanciamiento, los protocolos. Sin embargo, a lo que alcanzamos a hacer fue con unos recursos propios que teníamos allí, comprar unos mercados y le dimos a unas familias necesitadas en la pandemia. En ese momento. Ya. Esperamos que este 2021 pinte mejor para regresar y ir reactivándonos poco a poco. ¿Y esas son las labores, pues? ¿O qué otras piensan de pronto retomar de lo que hacían? No, queremos parte ambiental, parte social, en la parte cultural. Tenemos una propuesta, la alcanzamos a preparar en el 2019 también.